Y regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias y quiero darle la bienvenida y agradecerle esta tarde al legislador, al diputado Rubén Moreira del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que nos acompaña esta tarde en esta tercera emisión de Imer Noticias. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, le saluda Elia Baltasar. Muy buenas tardes, Elia. Le agradezco mucho la llamada y un abrazo y saludo a todos sus radioescuchas. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar conversar esta tarde con nosotros acerca de un momento de verdad interesante el que están viviendo allá en la Cámara de Diputados, y supongo que el PRI también como fracción, como grupo parlamentario, lo está viviendo de manera intensa. Permítame preguntarle, diputado, porque más allá de las declaraciones del PAN o del propio presidente respecto de la posición que debería asumir el PRI ante la reforma, quiero preguntarle sobre lo que esta discusión significa para su partido. Ayer su presidente, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que votarían en bloque, pero desde fuera lo que vemos no es a un partido uniforme o monolítico. Vemos a priistas que han expresado distintas posiciones, desde el tajante rechazo a la reforma como la disposición a discutirla. ¿Qué está en juego para el PRI en este momento, en esa discusión, en esta reforma? ¿Que hay algo en particular que se esté debatiendo, que se esté jugando el PRI como partido o como fracción en la Cámara? Bueno, mire, déjeme le comento a usted. El PRI es un partido muy importante en la historia de nuestra nación y conformado por muchos sectores. Y lo mismo sucede con otras grandes fuerzas. Es decir, ahora mismo no se ha manifestado en otros grupos parlamentarios lo que está sucediendo, de diversas opiniones con respecto de muchas cosas que suceden acá en la Cámara. Uh-huh. Segundo, la Cámara sí vive momentos muy intensos por el anuncio de la reforma energética y el envío de una iniciativa que hizo el señor presidente de la República. Sí. Por otro lado, tenemos ahora el momento donde se está discutiendo la ley de ingresos, todas las leyes de ingresos, más pronto el presupuesto. Pongo esos dos temas. ¿Qué va a pasar en los próximos días en la Cámara? Primero, deshogar, porque así tiene que ser, las leyes hacendarias, el paquete económico, como se dice, incluyendo el presupuesto. Eso va a ser un gran debate, ya lo verá usted. Sí. Serán momentos intensos en la Cámara. En otras ocasiones han venido muchísimos grupos acá a exigir presupuesto. Usted sabe que las carreteras del país están destrozadas, que se requieren hospitales, que muchos sectores demandan legítimamente una respuesta. Claro, hay muchas necesidades. El tema de la reforma energética. Nosotros, ¿qué vemos de esta reforma? Bueno, nos preocupan temas que a todos los mexicanos les preocupan. La competencia libre en nuestro país, de los actores económicos. Nos preocupa el medio ambiente. Uh-huh. Yo creo que todos estamos en eso. A los turistas nos preocupan que las tarifas le permitan tener servicio a quienes tienen bajos recursos. A los turistas nos preocupa que haya una mayor cobertura del sistema eléctrico en toda la nación. Nos preocupa el mantenimiento de ese servicio. Uh-huh. A los turistas nos interesa que se aclaren cosas. Si no, cada 3 años, cada 6 años hay reformas constitucionales. Uh-huh. Está ahora una ley vigente que es de una reforma, pues digamos que reciente, ¿sí?, del periodo del presidente Peña, y está siendo cuestionada. Por otro lado está la propuesta que mandó el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que presenta un modelo distinto de producción de electricidad. Uh-huh. Y en estas dos hay contradicciones. ¿Qué es lo que propone el PRI? Primero, que se discuta ampliamente. Por eso le agradezco esta entrevista, entre otras cosas, y espero que haya muchas más para muchos compañeros legisladores. Por supuesto. Que discutan los actores del proceso energético, uh-huh, consumidores, autoridades, empresarios.
los queremos invitar aquí a la Cámara, a lo que se llama Parlamento Abierto, pero no ese tipo de Parlamento que se torna, y lo digo con todo respeto, hasta aburrido, pues porque nadie va a seguir un Parlamento donde no hay debate de la sociedad, sino que sea sobre cosas muy puntuales. Se ha dicho, por ejemplo, que hay contratos leoninos. Pues nosotros queremos que eso, aquí en la Cámara, quien lo ha dicho y quien dice que no es cierto, pues vengan y confronten sus ideas, como se hace en otras partes del mundo. A mí me han dicho es que no van a ir los empresarios. Bueno, en otros países van los dueños de las empresas a debatir y a decir sus opiniones. Que sea un debate de contradicción, es decir, que sea un debate donde alguien haga una afirmación y luego por el otro lado hay una réplica. Y eso yo creo que le va a interesar al país, porque el PRI quiere que no sea un debate nada más entre las nomenclaturas de los partidos, sino que sea un debate que le interese a todo México, al señor que tiene unos abarrotes, al que tiene una taquería, al que tiene un taxi, porque esos son los grandes consumidores en realidad en este país, y son los que salen todos los días a ganarse la vida, y donde una pequeña variación en el costo, para ellos sí es terrible. No queremos que sea un debate de los famosos líderes de opinión, no, que sea un debate que le interese a toda la gente. Y eso solamente si decimos, hoy a las 6 de la tarde vamos a saber si es cierto que las grandes cadenas comerciales de este país no pagan el porteo de la luz. ¿Qué quiere decir? Que les lleven de sus plantas de producción a los centros de consumo gratis la CFE. Y que digan si es cierto o no es cierto. Ese es el debate que yo creo que requerimos. Diputado, de alguna manera en un tema tan complejo, porque, bueno, pues ojalá que este Parlamento también sirva para que los ciudadanos de a pie, las ciudadanas de a pie, entendamos un tema tan complejo, verdaderamente técnico en algunos casos, digamos, el diseño del sector de la electricidad en México no es nada fácil, pero bueno, esperemos que se abra para que todos podamos entenderlo, pero más allá de eso, se trata de un tema que pasa por muchas susceptibilidades, como ocurre con el tema del petróleo, por un tema, si me permite, ideológico incluso, y en ese sentido, a mí sí me gustaría que pudiéramos reflexionar con usted desde qué perspectiva va a abordar el PRI estas discusiones. No solo usted ha ampliado el espectro, ha hablado del presupuesto y de esta reforma constitucional al sector eléctrico. ¿Desde qué perspectiva la va a abordar el PRI estos dos temas? Un PRI que quiere ir en bloque, un PRI que quiere ir unido en esas votaciones. ¿Qué PRI puede prevalecer? El PRI que en sus declaraciones de principios, en su declaración de principios, legislador, diputado, se asume como un partido que se plantea como postulados fundamentales el nacionalismo y se expresa comprometido además, cito, con la construcción de un Estado eficaz que hace valer el interés superior de la nación frente a intereses particulares o de grupo. ¿Cuál es el PRI que va a prevalecer? ¿O aquel de las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto, señor? Mire, y además somos un partido socialdemócrata, es decir, pensamos en el medio ambiente, en los derechos de los trabajadores, en los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo lo vamos a asumir? Una cosa es el debate interno y otra cosa es el debate ante la nación, pero están ligados. Yo creo que el PRI, para salir unido, tiene que darse un debate, un parlamento abierto aquí en San Lázaro, donde debatan los actores. Y también la aspiración de nosotros es que ese debate de los actores de la producción, de las autoridades, de los académicos, sirva para que México salga unido. Es decir, si las últimas reformas, estuvieron bien, bueno, pues entonces que todos salgamos unidos. Si hay necesidad de hacer cambios, pues que todos salgamos unidos o medianamente unidos, vaya, pero que ya se debata todo. Incluso hay temas, se lo digo a los radioescuchas de a usted, que ni siquiera son de la reforma última, sino que vienen de más atrás, aquellos que se llaman contratos legados, es decir, que son anteriores a la reforma y que en muchos casos de lo que se ha discutido
no se trata de la última reforma, sino se trata de esos contratos legados. Uh-huh. Yo creo que sí todos queremos a México, y eso no es una frase hueca. Yo quiero a mi país y usted también quiere a su país. Y aquí nacimos nosotros y nuestros abuelos y nuestros hijos, y queremos aquí vivir. Pues sí tenemos que darnos un espacio durante el día para decir, a ver, ¿cuál es la solución de los problemas? Es cierto lo que dicen unos u otros. El PRI no tuvo mucho eco, pero ha hecho un llamado a las grandes televisoras a transmitir en televisión abierta esos debates, que seguramente serían muy interesantes. Imagine usted ver al director de la Comisión Federal de Electricidad debatir con alguno de los propietarios de estas cadenas si es cierto o no es cierto lo que se dice sobre el costo de la electricidad o sobre el medio ambiente. Yo creo que sería, todo el país estaría pendiente, como sucede en otras naciones. Uh-huh. En otras naciones todo el mundo está pendiente, pues porque los formatos son atractivos. Sí, perdónenme por lo coloquial, si nos echamos un choro de esos de horas y horas, sí, nomás a favor o nomás en contra, pues nadie lo va a ver. Claro. Otra cosa que yo le diría, es muy interesante, muy respetable y muy benéfico para la nación el debate en las redes sociales. Pero yo aspiraría que ese debate viniera a San Lázaro, uh-huh, que es donde se vota, y que ese debate fuera de confrontación. Uh-huh. No me lo tome a mal, pero hay días que mis redes se llenan de adjetivos de un tipo y al día siguiente de adjetivos del otro. Uh-huh. Pero eso no sirve para nada. Lo que sirve es el debate. Claro, y todas las posiciones de todos los que saben del tema y nos pueden aportar información. Pero dígame una cosa, diputado, ¿por qué le está apostando el PRI a una votación en bloque? ¿Por qué no confiar en la solidez ideológica o en el criterio de todos y cada uno de sus legisladores para votar como quiera en este tema? ¿Qué mensaje quiere lanzar como partido al proponer, como dijo su presidente, una votación en bloque? La unidad. Pero nosotros buscamos la unidad en la discusión. Uh-huh. Mire, eso de que aquí hay líneas o no hay líneas, una prueba de ello es que estamos diciendo vámonos al debate. Uh-huh. Si no, pues diríamos sí o no y tantando, ¿verdad? No, vámonos al debate. A mí, déjeme le digo que me llama la atención de todo esto. Sí. Que hay actores en la sociedad, no la sociedad, actores en la sociedad, que ya no quieren que haya debate. Diga sí, uh-huh, o diga no. Eso me llama a la preocupación, sobre todo los que dicen diga no, porque hay un tema, por ejemplo, el de litio. Sí. Yo tengo escasos conocimientos de eso, pero lo que yo leo todos los días es que el litio es un elemento que en el siglo XXI va a ser importantísimo y que de ahí va a depender el desarrollo económico en buena medida. El uh-huh, litio es el componente que permite guardar electricidad, energía, vaya, sí, y que está en las baterías, y que va a estar en las baterías de los vehículos que muy pronto tendremos por todo el país, los uh-huh, eléctricos, ¿verdad? Pues oiga, a mí sí me interesaría, con todo respeto, que un gran académico de la UNAM me dijera, fíjese usted que el litio sí es muy importante. Uh-huh. Que un geólogo me dijera, fíjese que sí tenemos yacimientos de litio. Uh-huh. Que un buen abogado me dijera, oiga, constitucionalmente vale la pena que se proteja. Yo creo que a todos nos interesaría y no llevarnos la sorpresa dentro de unos años. Oiga, fíjense que tenían ustedes en mano un tesoro nacional y lo dilapidaron. Uh-huh. Yo creo que es importante. Diputado, yo lo invito a que nos escuche porque en estos espacios de Imer Noticias hemos tenido expertos y expertas no solo de México, sino también de Bolivia, por ejemplo. Usted sabe que Bolivia tiene un importantísimo reservorio de litio que han advertido de los claroscuros. ¿Qué significa este importantísimo recurso? Hemos estado muy al pendiente de esta discusión, por supuesto, y estaremos muy al pendiente de la discusión en la Cámara, pero a mí me interesa también, de alguna manera, saber cómo van a poder conciliar, digamos, estos intereses del partido también con los intereses o con las preocupaciones de sus aliados en el bloque opositor. Porque no solamente
tendrían que ir en unidad como partido, sino también pensando o mirando a partidos como el PRD y el PAN, que en algunos casos pues no coinciden en algunas posiciones, diputado. ¿Cómo van a llevar más allá esa unidad para poder encontrar ese punto en común y esa conciliación más allá de lo político, sino en el interés del país, en el interés público, llevar esa fuerza del PRI en la Cámara a la votación de las reformas o del presupuesto o de lo que se vaya a debatir en la Cámara? Mire, nosotros tenemos todo el tiempo que se requiere para debatir, discutir, llegar a acuerdos. Pero uno de los principios que ha guiado nuestra alianza con PAN y PRD es que cuando nos sentemos en la mesa de los debates, de las discusiones, pues todos tenemos que tener en la mente la posibilidad de que el otro tenga razón en algo, ¿no? Es decir, si uno va a debatir y no quiere escuchar, pues eso ya no es de ningún lado. Entonces yo confío en que nos una el amor a México y que podamos decir, miren, le garantizamos a las siguientes generaciones un buen servicio de energía para todas y para todos, y que sea lo más moderno, lo más eficaz y eficiente. Ahora, sí pongo sobre la mesa algo que es muy importante. Sí. CFE es propiedad de todos los mexicanos. Claro. Y eso nos tiene que entender, todos tenemos que volver la vista allá. Cuando alguien dice que CFE es ineficiente, pues debe pensar que es también su CFE, y que es importante revisar por qué, primero, si es cierto o no es cierto, y segundo, por qué es, y tercero, bueno, cómo se puede mejorar el suministro de energía. Y también otra cosa, las y los mexicanos debemos saber que vivimos en un país donde hay iniciativa privada. Bueno, ¿cómo se garantiza esta sin que los intereses particulares de alguien estén sobre los de la nación? Lo que hoy pasa, por ejemplo, en España. Nosotros no hemos dicho sí, ni hemos dicho no. Nosotros lo que le decimos a todas las fuerzas políticas es: no cancelemos la esencia del Congreso, que es discutir. Y no hagamos tampoco lugar para establecer todas esas prácticas de adjetivos. Un debate con tantos adjetivos es como una bruma que no permite ver el camino. Quitemos los adjetivos. Claro. No pongamos por delante cosas inmediatas, sino pongamos por delante la obligación de hacer una tarea bien, pues, con una mente abierta. Será muy interesante, muy importante para todos los ciudadanos y las ciudadanas, diputado, pensar en ese PRI que se expresa en sus documentos como un partido comprometido con la construcción de un Estado eficaz que hace valer el interés superior de la nación frente a intereses particulares o de grupo. Le agradezco muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros y bueno, pues nada más se compromete, cierro con esto, se compromete el PRI a anteponer el interés del país por los acuerdos políticos, por las alianzas, o sea, ¿el PRI está dispuesto a expresar ese compromiso frente a los mexicanos y las mexicanas? Mire, yo le quiero decir que el compromiso de nosotros es con las y los mexicanos, y que hay mexicanas y mexicanos, lo digo con cariño, que tienen más necesidad que otros. Claro. Y entonces, dentro de ellos, pues ellos van a ir, pues primero, tienen que ir primero, porque ellos son los que padecen más. Y tenemos que garantizarles a todas y a todos un buen servicio, y un servicio que sirva para el futuro, y que garantice la soberanía nacional. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo, diputado Rubén Moreira, diputado del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y por favor, tenga en cuenta que las puertas de Imer Noticias están siempre abiertas para usted y por supuesto para todos los legisladores para seguir. Algo, dígame usted. Permite. Abran sus micrófonos para transmisiones
en vivo cuando sean estos debates. Venga. ¿Por qué? Pues porque si no, y vuelvo, ese trailero que va a medianoche, o a media tarde por las carreteras, y el que los escucha a ustedes, a los de IMER, pues no va a tener la posibilidad de saber qué se está debatiendo. En mi tierra, en Coahuila, para orgullo de nosotros, en Ciudad de Acuña, hay una estación de ustedes. Así es. Que cuando yo transito por carretera de Saltillo, si la sintonizo bien, me vengo escuchándola hasta Querétaro. Bueno, tenemos que llevar ese debate a todo el mundo. Al señor trailero hay que decirle, mira, se va a decidir el futuro del país, porque la energía, perdón que me extienda, la energía eléctrica va a ser el negocio del siglo XXI, para los estados y para los privados. Y como decía Miguel Negrete, aquel conservador, fíjese, del siglo XIX, cuando nos invadieron los franceses, se puso del lado de Juárez y dijo, para defender la patria no hay colores de partidos. Tenga usted por seguro que desde esta radio pública vamos a seguir, a cubrir, a estar muy pendientes de esas discusiones y, por supuesto, a abrir estos micrófonos a todas las posiciones, diputado. Le agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias al diputado Rubén Moreira.